palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo di a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno, príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safar, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Satur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, les puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y el tiempo de las primeras, era el tiempo, perdón, de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Allí esperaban a Imán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Sofán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palos, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecía a ellos. Vamos a orar, Padre. Padre Santo, Dios, pedimos que tú bendigas el mensaje de su palabra. Oramos, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Si hay algo que tenemos que tratar en nuestro corazón, que podamos hacerlo.
y nada más podamos ser edificados. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Voy a pedir si usted pone ahí silencio a su micrófono para que pueda escuchar el mensaje y no nos distraigamos. Si se está en el Zoom o está en el WhatsApp, la llamada, pueda poner, por favor, ahí silencio al micrófono para que no haya distracción. Al fin vamos a escuchar, ¿ok? Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos habla de este evento. Si hay un evento, hermanos, que nos habla de incredulidad, que nos habla de rebeldía, si hay un pasaje en la Biblia que nos habla sobre esa actitud mala en el corazón de Dios, en el corazón del hombre, perdón, es capítulo 13, capítulo 14, nos habla, mi hermano, de la incredulidad en el corazón. La Biblia nos dice, hermanos, allá en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3, 11, que el pueblo de Israel no entró en el reposo por la desobediencia. Y nos exhorta, mi hermano, a nosotros a guardarnos de tal actitud. Dice ahí el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiero en esta mañana hablar sobre el tema el precio de la incredulidad y la rebeldía. Debo decirle, hermanos, que muchas veces nosotros podemos andar en incredulidad y podemos andar en rebeldía y no nos damos cuentas. Podemos pensar que todo el mundo tiene una actitud antagonista, que se opone, pero pudiera ser que nosotros mismos somos los que tenemos tal actitud en nuestro corazón. El precio de la incredulidad, el problema, mi hermano, que conlleva el tener la incredulidad. Dice que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad, por causa de la rebeldía. En primer lugar, hermanos, el problema de la incredulidad es que la persona, mi hermano, anda por vista y no camina en las promesas o basado en las promesas de Dios. Vuelva una vez más a nuestro pasaje central, ahí en Números 13, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Ahora, Dios les manda a que escogieran un príncipe, un principal de cada tribu, de las 12 tribus, le pide que vaya y reconozcan la tierra prometida. No era, hermanos, eso no fue la idea de Dios, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Dios no hubiera tenido esa idea no salió de Dios. Pues se dice, pastor, ahí lo envía Dios. Sí, y vemos el resultado, hermanos, que los espías trajeron un mal reporte. Dios, si hubiera sabiendo todo, no fue su idea, hermanos. Ahora, hermanos, Dios ya había dicho que la tierra era una tierra buena. Dios ya le había comunicado que ciertamente Dios le iba a entregar una tierra buena, no cualquier tierra, sino una tierra, y Dios le llama la tierra que fluye leche y miel. O sea, hablaba de una tierra buena, una tierra en la cual ellos podían sembrar, podían cosechar, iban a tener frutos, hermanos. Era una tierra que fluía leche y miel. Las bendiciones estarían sobre esa tierra, una tierra buena. Ahora, hermanos, no solamente les dijo que era una tierra buena, pero que se las daría, que ellos tomarían esa tierra y la tomarían en posesión. Ya Dios se las había entregado, ya Dios se las había prometido. Vaya por favor conmigo a Deuteronomio 1, versículo 22.
Mire, por favor, Deuteronomio capítulo 1, versículo 22. Ahora, esta idea de enviar espías era en contra de la voluntad de Dios. Deuteronomio 1, 22, versículo 22, ¿lo tiene? Dice así la palabra de Dios: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y las ciudades a donde hemos de llegar. Dice, hermanos, vinieron a Moisés. Moisés está dando el resumen y le dijeron, envía espías que reconozcan la tierra. ¿Sabe? Ese era el problema. El problema, hermanos, era de que ellos no estaban caminando por las promesas de Dios, sino que estaban caminando a la vista de sus ojos, según lo que ellos podían palpar. En pocas palabras, mi hermano, no creían la promesa de Dios, no creyeron lo que Dios les había dicho. Y ahora entonces en el capítulo 13 de Números, Dios está diciendo, envía hombres, ¿ok? Esa es la petición de ellos, esa es la voluntad de ellos, ese es el consejo de ellos, no es el mío. Ok, envíalos para que vean lo que va a pasar, en pocas palabras, en resumidas palabras. Porque ellos, hermanos, y esto fue el error más grande del pueblo de Israel en el desierto, no caminar por la fe, sino caminar por vista. Oh, qué tremendo ejemplo por nosotros. La Biblia dice, porque por fe andamos, no porque, hermanos, no por vista. Y mira, así nosotros también muchas veces no creemos a la palabra de Dios. La gente dice, ver para creer. No, mi hermano, con Dios no es así. Con Dios es cree y verás. Primero es crees y verás. Y ese es el problema de nosotros. Queremos ver para poder entonces creerle a Dios. No, mi hermano, es el corazón, un corazón incrédulo. Y mi hermano, los que fueron aquí fueron los líderes. Dice ahí el versículo 3, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran, ¿qué, hermanos? Eran príncipes de los hijos de Israel. Oh, qué terrible ejemplo dieron estos príncipes. En la vida cristiana, mi hermano, deben decirle, el ejemplo de fidelidad y de fe, hermanos, la deben dar los padres a sus hijos. Cuán importante es que nosotros estemos dando un ejemplo de fidelidad, de constancia, de fe, mi hermano. O que los hijos puedan ver en los padres ese ejemplo de caminar por fe, de caminar, mi hermano, no por vista, no por lo que yo puedo hacer, mi hermano, sino por lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. No caminamos, hermanos, por fe. No caminamos, creemos, es que tengo que pagar cuentas. Y no creemos que Dios puede suplir las cuentas. Y por eso somos infieles. No vamos a los cultos. No tomamos en consideración el ejemplo que debemos dar. Mire el mal ejemplo que dieron estos. Tenían que ser enviados. Gloria a Dios, entre esos 12, hubieron 2 que tenían otro espíritu, hubieron 2 que tuvieron otra actitud, pero no fue la idea de ellos, fue la idea del pueblo, fue la idea de los príncipes, fue la idea de los líderes. Oh, qué terrible es cuando los líderes escuchan a otros que no están siendo guiados por Dios. Qué tremendo, hermanos. En la vida cristiana debemos dar el ejemplo. El ejemplo, mi hermano, habla más que las palabras. Habla más fuertes que las palabras que nosotros podemos dar.
La vida cristiana, mi hermano, el ejemplo de fidelidad la deben dar los padres a los hijos. Es tremendo, hermanos, pero algunas veces los hijos tienen más deseos por las cosas de Dios. Algunas veces, hermanos, los padres matan el deseo de los hijos. Algunas veces los hermanos mayores matan el ejemplo, el deseo de los hijos. Los hermanos más pequeños tienen un deseo por las cosas de Dios y les matan le matan, hermano, el deseo por el mal ejemplo que dan los hermanos mayores, por el mal ejemplo que damos los adultos a nuestros hijos. Oh, qué terrible, hermanos, es que ellos no estaban caminando por fe, no estaban creyendo las promesas de Dios. Mira, nosotros debemos dar un ejemplo a nuestros hijos de servir al Señor, de constancia, de ser fieles. ¿Qué no dice el Señor que debemos predicar el Evangelio? ¿Y qué no dice el Señor que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Amén. Sí, y no lo hacemos. No estamos dando un ejemplo de fe, no estamos dando un ejemplo de constancia, que servimos a Dios en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. No estamos dando ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Estamos caminando por vista. No, yo no salgo a ganar alma hasta que venga la vacuna. Qué mal ejemplo de falta de fe y de confianza en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Yo no voy a la iglesia. A mí me dijeron, pastor, no vamos a la iglesia. Cuando abrimos la iglesia en los primeros días, me dijeron, no vamos a la iglesia porque nos estamos cuidando. Y vino y le dio el COVID en su casa o le dio el COVID en otro lado. Yo doy gracias a Dios que el COVID no le ha dado a ninguno de los hermanos en la iglesia. A los que le ha dado por fuera y Dios los ha levantado, hermanos. Tenemos que caminar por fe. No tenemos que caminar por vista. Lot caminó por vista. Abraham le dijo, escoge. ¿Y qué le pasó a Lot? Dice que escogió la llanura. Él pensó que aquí yo puedo progresar y le fue mal. Fue un mal negocio porque estaba caminando por la vista. El creyente debe caminar por las promesas de Dios. El creyente debe caminar confiando en las promesas de Dios. Mira, una de las pruebas más grandes a veces es diezmar. Y no diezmamos porque no tenemos fe, porque no creemos que Dios me va a suplir hasta otra quincena, que cómo Dios va a hacer para darme. Mira, algunos por su falta de fe, tal vez ahora en el tiempo del bono que el gobierno está dando, hasta mintieron que perdieron el trabajo porque la pandemia les afectó su trabajo y mintieron para ganarse un bono de $100. $100 vale tu integridad, hermano. Eso es lo que vale tu integridad, $100, 100 mugrosos dólares. Eso es una falta de fe, hermano, de confianza en el Señor. Y debería darte vergüenza de aceptar eso. Si tú no estabas trabajando y estás pidiendo dinero, y estás mintiendo, debería darte vergüenza. Arrepiéntete para con Dios y pídele perdón a Dios y deja eso y confía en Dios, que Dios te va a sostener, hermano. Dios va a sostener tu vida. A mi esposa le quitaron el bono y decía, ponga aquí si usted perdió el trabajo, y no vamos a poner nada porque eso es mentir. Ella no estaba, ella trabaja en casa. Nosotros no dependemos de eso, hermanos. Nosotros dependemos de Dios. No dependemos de eso, hermanos. Y Dios nos ha dado las manos para trabajar. Y Dios nos ha dado la fuerza. Y eso es lo que vamos a hacer, hermanos. No andamos por vista, andamos por fe, hermanos. Dependiendo de la gracia de Dios. Y sea lo que sea, Dios es el que nos va a sostener, hermanos. Pero ellos, hermanos, no confiaron en Dios. Ellos no confiaron en Dios. Dijeron, manda espías para que reconozcan la tierra. Dios le había dicho, la tierra es suya. Dios ya le había dicho, esa tierra es suya y la tierra es buena. Pero su corazón incrédulo, su corazón, hermanos, rebelde, los llevó a andar, mi hermano, a dar pasos de inseguridad. Segundo lugar, hermanos, un corazón incrédulo y rebelde tiene una actitud pesimista. Mire lo que dice, hermanos, ahí el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles,
subid de aquí al Negev y subid al monte y observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y dice, ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Imagínense, hermanos, y de las granadas y de los higos, y se le llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información de ellos a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac. El Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego si tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. A los varones que subieron con él dijeron, no podremos que subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellas. Mire, hermanos, un corazón incrédulo y rebelde tiene una actitud pesimista. Una persona pesimista, ¿qué es? Es uno que tiende siempre a ver y a juzgar las cosas en sus aspectos más negativo y desfavorable. Siempre mira lo negativo y emite una opinión desfavorable en cualquier aspecto. Y hermanos, ¿cuántos hermanos tenemos esa actitud? Así era el pueblo de Israel. Así fueron ellos, hermanos. Los espías reconocieron la tierra por 40 días, anduvieron todo el territorio, vieron los campos, vieron las ciudades, vieron sus habitantes, y al regresaron con un mal reporte. Trajeron un reporte malo. Aunque las pruebas, hermanos, eran tangibles, no creyeron que la tierra era buena. Imagínense, hermanos, un racimo de uva que tenía que ser cargado por 2 en un palo incrustado ahí en el racimo, y 2, hermanos, por la calidad del producto, la cantidad de un racimo de uva. No como esas uvitas que venden allá, aquí en el mercado afuera. No, hermanos, es un racimo grande. Eso era una prueba tangible que la tierra era buena, y dice que hablaron mal de la tierra, hermanos. Era algo terrible, hermanos. Exageraron en cuanto a la tierra. Dice que era tierra que tragaba a sus moradores. Tierra que tragaba a sus moradores. Mire qué mentirosos. No los tragó a ellos, no tragó a la gente que estaba ahí. Es más, las otras naciones se peleaban esa tierra. Todo el mundo quiere esa tierra, porque la tierra es una tierra buena. Dios dijo, esa es la tierra que fluye leche y miel. Exageraron en cuanto al enemigo, hermanos. Mire, dice que también vieron allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes,
Éramos a nosotros, a nuestro parecer, como langosta. Todo será el problema de su corazón y de su mente, a nuestro parecer, a nuestro parecer. Y dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo, cómo sabían lo que ellos estaban pensando? Si ellos eran espías, era un espía, la gente no sabe quién es espía. Estaba viendo una noticia en Estados Unidos, en California, una espía china se unió a un senador, a un representante en Estados Unidos por algunos años, hasta después se dieron cuenta que era una espía china, que estaba sacando información del gobierno. Hermano, un espía no se puede ver, no se entiende. Un espía puede ser una persona que está por ahí caminando, puede ser una persona que está trabajando en algo, puede ser alguien que está en un bus. No se entiende, no se sabe, hermano, quién es un espía. Pero eso era el producto de su mal pensamiento, de su corazón. Hablaron, hermanos, eran pesimistas, hermanos, fueron pesimistas en cuanto a todo, hermanos. Ellos, hermanos, dice, exageraron en cuanto al enemigo. No creían que Dios podía salvarles, no creían que Dios podía darles esa tierra. Hermanos, esas tierras, esas naciones eran naciones mucho más pequeñas que Egipto. ¿Y qué hicieron ellos en Egipto? Ellos no hicieron nada para arruinar a Egipto, todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Dios fue el que destruyó, Dios fue el que mandó plaga, Dios se interpuso entre ellos, hermanos, y dejó a los egipcios postrados ahí, hermanos, en el medio del mar, en el fondo del mar. Todos sus jinetes, sus caballos, sus carros, todo su ejército lo dejó Dios ahí, en el fondo del mar. Ellos no hicieron nada. No creían. Hablaron de apedrear a sus líderes. Si Dios no se hubiera interpuesto entre ellos y Dios, entre ellos, perdón, y Moisés, y Josué, y Caleb, y Aarón, los hubieran apedreado. Qué terrible. Muchas veces, hermanos, un corazón pesimista dentro de la iglesia va a hablar mal de sus líderes. Va a hablar mal de sus líderes, porque el corazón siempre va a ver las cosas de forma negativa, siempre va a ver las cosas de forma que no son favorables. Es una persona pesimista, hermano. Fueron hermanos pesimistas. Ayer, hermanos, vi un video que me quebrantó el corazón y me ayudó a apreciar la vida y las cosas pequeñas. Un niño, hermanos, que nació con un problema de salud en su hígado y también que trae esa enfermedad, le quitó la visión, no puede ver, no puede oír. Lo único que él ha desarrollado es el tacto, y su papá se dejó crecer la barba para que él lo pudiera palpar y jugaba con él y le hacía cosas con su barba. El niño se ríe con sus hermanitos, solamente ha desarrollado el tacto, palpar. Una de las cosas que le fascina es ir en carro y que el viento le pegue. Tenía una mirada, un rostro de una inspiración por sentir la brisa. ¡Wow! Es tremendo. A veces estamos quejándonos porque no tengo esto. Tantas niñerías y boberías, y no tengo esto y no puedo obtener aquello. Y somos tan ingratos. El niño no puede hablar, no habla. Tiene como, le habían dado 2 años de vida, tiene como 8 años. Y solo palpar. Y cuando palpa algo que él sabe que le gusta, o que es un familiar y lo reconoce, una risa de oreja a oreja.
Hermano, debemos apreciar las cosas que Dios nos ha dado. Cosas pequeñas, hermanos, que son insignificantes, pero que están ahí. Y otros las valoran de una forma tan apreciada. Tú y yo tenemos las capacidades de ver, de andar, de expresarnos, de movilizarnos. Y no somos agradecidos. No somos agradecidos. Somos tan malagradecidos, hermanos. Somos tan ingratos. Ellos no creyeron, hermano, lo que Dios les estaba ofreciendo, pero como tenían una actitud pesimista, hermano, ellos dijeron, no podemos obtener esta tierra, no podemos obtener esas bendiciones, no las podemos obtener. Fueron incrédulos, hermanos, y su incredulidad le llevó a tener una muy mala actitud. ¿Cómo está su actitud, hermanos, cuando enfrenta los problemas? ¿Cómo está su actitud cuando está viendo cosas que son imposibles para usted? ¿Tiene una buena actitud? ¿Tenemos una buena actitud cuando todo parece estar negro? Oh, hermanos, somos pesimistas a veces. Nos quejamos de todo. Nos quejamos. Ellos se quejaban y se quejaban, hermanos. Pero su queja, hermanos, trajo como resultado el desaliento de otros. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 14. Mire, hermanos, ahí el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Mira lo que decía. Ojalá que muriéramos. Mire qué terrible. Mire qué triste. ¿Quién expresó esto? Toda la congregación. Solo bastó 10 hombres pesimistas para contagiar a toda una nación de aproximadamente 2 a 3 millones de personas. Solo 2. Hermano, si tú ves a alguien pesimista, alguien que todo lo critica, apártate de él, hermano, porque eso se pega. Apártese. No se junte. Hay hijos que todo es un pesimismo y critican la iglesia y hablan mal de los pastores. Ya deja de estar viendo a los hombres. Ponga su mirada en Dios. Ponga su mirada en el Señor. No esté mirando a los hombres. Hay, hermanos, que todo, hermanos, es pesimismo, envenenando el corazón de su esposa, envenenando el corazón de sus hijos, hablando mal de los hermanos de la iglesia, hablando mal del pastor, dañando el corazón de sus hijos. Después van a pagar los platos rotos, hermanos. 10 dañaron el corazón de 2 a 3 millones de personas. Por eso no vea noticias, hermano. No esté viendo cosas que son malas ahí en el internet, hermanos. Que todo es malo, todo es malo. Vean las cosas de Dios, busque las cosas de Dios. Busque las cosas de Dios. La incredulidad y la rebeldía, hermanos, no solamente desaniman a otros, pero también nos lleva a no escuchar la razón. Mire, por favor, versículo 6. Mire el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros,
Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión de todos los hijos de Israel. Mi hermano, ¿qué actitud tenía diferente Josué y Caleb? Toda era la percepción de cada uno de ellos. Josué y Caleb tenían otra actitud. Josué y Caleb tenían otro espíritu. Los comeremos como pan. Mire qué tan difícil es comer pan. No es difícil comer pan. Es algo tan fácil. Y más con café y queso blanco. Qué fácil es. Los comeremos como pan. Está diciendo, ellos están acabados. ¿Por qué? Porque con nosotros está Jehová. Porque Dios pelea la batalla. No sean rebeldes. No seáis rebeldes. Si Él se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Él nos la dará. Ellos habían reconocido lo que Dios había hecho tiempo atrás, 2 años antes, en Egipto. Como Dios había destruido una nación más poderosa que esas naciones de Canaán. Pero ellos no escucharon la razón. Y así es cuando no tenemos una actitud buena. Cuando hay un corazón pesimista, incrédulo, rebelde. No escucha la razón, no escucha el consejo, no escucha la amonestación. Al contrario, se enojaron contra aquellos que le hablaban bien, aquellos que decían, hey, vamos a hacer lo correcto. Dios está con nosotros. No, hermanos, se enojaron. Se enojaron. Cuando hay un corazón pesimista, se puede predicar, se puede enseñar la verdad de Dios y se puede decir las cosas y nada más y sencillamente no hacemos caso. Porque somos rebeldes, somos incrédulos, hermanos. Número 5, hermanos, la incredulidad y la rebeldía, ¿sabe qué hace? Nos priva de bendiciones. Habían pasado 2 años desde que salieron de Egipto. Ya estaban, hermanos, a unos kilómetros para entrar a la tierra prometida. Ya Dios les había dado, hermanos, los mandamientos. Dios no los entró inmediatamente. El plan de Dios era tenerlos 2 años ahí en el Sinaí, dándoles ordenanza, dándoles su palabra. Y estaban por entrar, hermanos, ya estaban por entrar. 2 años de su vida ahí. Y ahora, hermanos, por su mal corazón rebelde, Dios les quitó las bendiciones. Dios dice, no entrarán a la tierra prometida. Vea el versículo 21, el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Moisés oró y Dios lo perdonó. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y a su descendencia tendrá en posesión. Hermanos, dice ahí el versículo 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que se os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios dice, no van a entrar, no van a entrar a la tierra prometida. Mire,
la actitud de incredulidad y rebeldía nos priva de tantas bendiciones. Primeramente de gozo, primeramente de paz, de amor, gozo, paz, nos priva, hermanos, de esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Por no creer, por tomar malas decisiones en nuestras vidas, por no obedecer a Dios y su palabra, se nos priva de bendiciones, se nos priva de cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Dios tenía preparado, hermanos, una tierra para, pero ellos no creyeron. Y Dios había alzado su mano y había jurado, se las voy a dar. Pero como ellos no creyeron, Dios dice, ¿sabes qué? No se las voy a dar. No se las voy a dar. No iban a entrar a la tierra. No, hermanos, pudieron tener el reposo. En cambio, iban a estar rondando el desierto 40 años. Qué terrible. Usted ve, hermano, gente que no va para ningún lado, que siempre está dando vueltas, nunca crecen espiritualmente hablando, nunca maduran, de andando de un lado para otro como nómadas y no son bendecidos, porque no creemos, porque no obedecemos, porque no ponemos su palabra por obra en nuestras vidas. Dios nos quita las bendiciones. Dios, hermano, no bendeciría sus esfuerzos. Mire, por favor, un poquito más adelante. Y ellos, hermanos, ellos pesimistas, Dios dijo, no van a entrar, no van a entrar. Versículo 44 dice, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron en medio del campamento y descendieron a la Amalecita y al Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Ahora se habían levantado, querían entrar, dijeron vamos a entrar a la tierra prometida en sus propias fuerzas, hermanos. Y Dios dice, yo no voy con ellos. Cuando tenemos una actitud pesimista, hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, como yo creo. Mira, ten cuidado de tomar decisiones y no consultar a Dios. Ten cuidado de tomar decisiones y no orar. Decides, me voy a mudar a tal lugar y no oras primero. Antes de mudarte, lo primero que debes considerar es si es la voluntad de Dios. Segundo, si hay una iglesia que te va a seguir ahí, que te va a enseñar la palabra de Dios. Y a veces hacemos planes en nuestras fuerzas. No, yo me voy a tal lugar y allá voy a prepararme, voy a servir y voy a trabajar y no consultamos con Dios. Dios en Santiago dice que muchas veces nos jactamos en nuestras soberbias, que iremos a tal ciudad y traficaremos y estaremos un año y regresaremos, cuando no sabes lo que es tu vida. En lo cual debiera decir, si Dios quiere. ¿Qué quiere decir? Que debemos buscar la voluntad de Dios. Y ellos no buscaron la voluntad de Dios. Y como consecuencia, Dios no bendijo sus esfuerzos. Ellos dijeron, vamos a entrar a la tierra prometida. Dios dice, ahora no estoy con ustedes. Y no los bendijo, hermanos, cayeron en manos de los enemigos. Cayeron en manos de sus enemigos, porque Dios no estaba con ellos. Perdemos las bendiciones. Perdemos, hermanos, Dios no bendice los esfuerzos. Y en tercer lugar, hermanos, Dios ya no los iba a considerar para sus propósitos. Mira el versículo 31. Pero a vuestros niños, dice Dios, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto
40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Oh, qué terrible. Dios ya no los iba a considerar a ellos. Dios dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a levantar un pueblo. A ese pueblo que tú dijiste que iba a ser presa, a ellos sí los voy a meter. Para que sepan que yo cumplo mi palabra. Que Dios sí va a cumplir su palabra. Todos los niños de 20 años, 19 para abajo, todos esos niños iban a entrar a la tierra prometida. Hasta ese momento iban a entrar a la tierra prometida. Si tenías 20 años, no podías entrar. Y te ibas a morir en el desierto. Y ahí estaba levantándose un pueblo. Ya Dios ni miraba a esos viejos. Ni los chivos viejos no los miraba. Y dice, voy a trabajar con los más nuevos. A veces en la iglesia, hermanos, los nuevos tienen más fuego y más deseo por las cosas de Dios. Tienen más deseos por las cosas de Dios. Por eso digo que los postreros serán, ¿qué? Primeros. Y los primeros, postreros. Porque tenemos una actitud que ya nos cansamos de la iglesia, que ya nos cansamos de servir, que ya no queremos, que ya no estamos, ya no, eso ya que otro lo haga. No, mi hermano, siempre debemos tener la actitud de postreros para ser primeros. Siempre debemos tener esa actitud, hermanos, como esos niños recién nacidos que conocen a Cristo, espiritualmente hablando, y tienen un fuego por las cosas de Dios. Debemos pedirle a Dios no hacer la obra por nada más hacerla, no hacer la obra nada más por cumplir, porque tengo un compromiso, me toca enseñar, me toca dirigir, me toca predicar. Otra vez clubes bíblicos, otra vez, ay, esto de nuevo, ay, ya yo no quiero. Entonces, hermanos, ten cuidado con esa actitud pesimista en la iglesia. Hermano, puedes dirigir, hermano, puedes enseñar, hermano, se puede cargar de eso, hermano, puedes hacer eso. Ay. Y a Dios le cae mal esa actitud, hermanos. ¿Y sabes qué? Dice, no voy a considerar, voy a levantar nuevos en la iglesia, voy a levantar nuevos que tienen un corazón, me gusta cómo sirve, no lo hacen tan bien, pero me encanta cómo sirve él, me encanta cómo sirve ella. Oh, mira, está orando porque no sabe enseñar, no sabe dar una clase, pero está orando, le voy a dar mi gracia para que tengan salvos. Voy a hacer la obra, aunque no saben hacerla, la voy a enseñar, la voy a bendecir. Y Dios levanta un pueblo en medio de otro pueblo. Y con ese medio de otro pueblo es el que Dios trabaja. Y los otros dicen que se van muriendo. Por eso la importancia está siempre, como la iglesia gana almas, siempre hay gente nueva, con un nuevo espíritu. Una iglesia que no gana almas, hermano, una iglesia que está para morirse. Y Dios dice, mira, esos que ustedes dijeron que iban a ser presa, esos son los que van a servir. A veces veo a los niños con ese deseo de servir y contestar y decir. Y hay otros que han crecido en la iglesia y ya están grandes y no quieren. No quieren. No quieren. Pastor, a mí me preguntado, pastor, ¿por qué algunos hermanos no quieren participar? No quieren. Algunos jóvenes no quieren participar. Se les ha enseñado a ganar almas, se les ha discipulado, se les ha entrenado. No lo hacen. Sus padres no lo animan. Y luego, hermanos, ellos tienen la misma actitud. No es que la iglesia falló, la iglesia no falló. La iglesia a veces se esfuerza, hermano, en enseñar, en entrenarlos. No quieren. Y muchas veces porque lo heredan de los padres, que no quieren. Dice aquí, hermanos, que los hijos iban a tener que estar cargando
con esos 40 años ahí. Los que tenían 19 años, 40 años más, iban a entrar a la tierra a los 59 o 69. Qué pérdida de tiempo. No iban a entrar a la tierra prometida. Muchas veces nuestras malas actitudes causan mal a nuestros propios hijos. Nuestras malas actitudes causan que nuestros hijos estén cargando con ciertas cosas. Y no debe ser así. En verdad no debe ser así. Porque Dios es bueno. El problema otra vez es el corazón pesimista, incrédulo, que no le creemos a Dios. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel, hermanos. Dice que esto está escrito y es un ejemplo para nosotros. Dice Pablo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11. El precio de la incredulidad y de la rebeldía. Oh, cuántos problemas nos trae la incredulidad. ¿Cuántos problemas no le trajo la incredulidad a Lot? Andar por vista y no creer las promesas de Dios. De no confiar en que Dios era poderoso. Sigamos confiando en el Señor. Pidámosle perdón a Dios. Humillémonos delante de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener una actitud diferente. Si has estado teniendo esa actitud incrédula, confiésala a Dios y pídele al Señor que te ayude a cambiar. Con el rostro inclinado, los ojos cerrados. Por favor. Ha habido una incredulidad. Te has apartado del Señor. Confiese su pecado al Señor. Confiese su pecado a Dios. Usted dice, pastor, mis hijos no quieren seguir al Señor porque yo me aparté de la iglesia, porque me enfoqué más en las cosas materiales, darle las cosas materiales, que enseñarle la importancia de la iglesia y de caminar con el Señor. Tal vez usted ahora está pasando o pagando las consecuencias de eso. Yo nada más quiero animarle que en la medida posible sirva al Señor, busca al Señor, trabaje con los que puede y trate de corregir. Crea a Dios, confía en el Señor. Todos tenemos en un momento dado un corazón incrédulo. Damos pasos inciertos. No confiamos. Somos pesimistas. Endurecemos nuestro corazón. Y el escritor de Hebreo dice, no sigas ese ejemplo. ¿Cuántos podemos estar siguiendo ese ejemplo de incredulidad? De hacer cosas que no son correctas. De no seguir el consejo de Dios. La palabra de Dios. Si el Señor le ha hablado, yo quiero animarle que usted ore al Señor y pueda pedirle perdón a Dios. Si usted nada más ha tenido un corazón incrédulo, de incredulidad, de rebeldía, pídale al Señor que le ayude a caminar con Él, a mejorar. Padre Celestial, Señor, pedimos perdón porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestros corazones, Señor, y el corazón es engañoso. Ver tantos creyentes que un tiempo sirvieron al Señor, hoy están hasta en el mundo. Ver sus hijos pagando las consecuencias, lejos de Dios.
porque no creyeron al Señor. Ayúdanos, Señor, a darle el mejor ejemplo, porque el ejemplo habla más que las palabras. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos sigas considerando, Señor. Síguenos considerando para servirte, Señor. Es un privilegio, Señor, servir en tu obra. Es un privilegio buscarte, Señor. Tener un corazón humilde. Ayúdanos a tener un corazón humilde que acepte la amonestación, que acepte la dirección, que esté dispuesto a ser discipulado, que esté dispuesto a corregir si hay cosas malas en nuestras vidas, que tengamos un corazón humilde. Quita nuestros ojos de esta tierra. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el cielo, en las cosas eternas, Señor. Y que siempre estemos confiados que tú puedes proveer cada necesidad. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a servirte con ese corazón, Dios, como el primer día. Como el primer día que vinimos a Cristo. Sintamos siempre ese privilegio, que sintamos siempre ese gozo, que no caigamos en la rutina, que no caigamos en algo mecánico, sino que al contrario sea un privilegio, una bendición. Gracias, Señor, por su palabra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Oramos que haya sido de bendición el mensaje de la palabra de Dios. Si alguien quiere compartir una acción de gracias, vamos a tener un tiempo para agradecer al Señor. No, la editas. Vamos a compartir un tiempo.